Ok, parece ser que ya está grabando. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Nos encontramos en la llamada de el martes, de esta dinámica de llamadas gratuitas que estamos haciendo en Design Builders, la comunidad en donde aprendes a mejorar tu vida a través del diseño. Ya sea que ganes 1,000 pesos más, 10,000 pesos más o lo que puedas hacer con base en mejorar tus habilidades. En esta comunidad trabajamos todo lo que son habilidades de diseño de software y también el cómo venderte, conseguir más clientes o aplicar a nuevos trabajos. Y el día de hoy quiero que empecemos a platicar sobre unas cositas que no se han comentado tanto. Vamos a hacer básicamente un review de portafolio y también tenemos pensada una dinámica de entrevista. Eh, Vamos a empezar con un poquito como noticias, novedades de qué es lo que ha pasado y a partir de ahí vamos a las dinámicas. Entonces vamos a compartir la pantalla. Mm, Ok, parece ser que ya se ve. Listo. Bueno, pues primero que todo, un poquito como lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a ver un poco los avisos, luego la parte de las dinámicas y por último preguntas y respuestas. Me voy a ir muy directo, así que si hay alguna pregunta o algo, hay que dejarla por favor para el final. Bueno, entonces un poquito la introducción, ya, pues ya abordamos eso. Noticias breves. Ya contestamos los formularios que estaban pendientes en la comunidad. Les voy a compartir para que vean a cuáles me refiero. Parece ser que aquí está. Ok, listo. Bueno, aquí ya se está compartiendo la página. Eh, Tenemos algunos formularios que los compañeros nos estaban compartiendo aquí de unos estudios que están realizando, un poco de feedback sobre esta página web de Leo para su negocio de sitios web y todo esto. Entonces pedí un poco de feedback. También teníamos pendiente contestar este otro formulario que también nos compartió Daniel. Así que esos ya quedaron, ya está el feedback y ya les comenté. Vamos a regresarnos un poquito al Figma. Ok, bueno. am, no. Vamos de regreso, porque de hecho hay algunas cosas que quería comentar justamente sobre lo mismo de que estamos aquí. Ya, lo siento. Ok, bueno, entonces regresando, también hay perdón, hay un ajuste que estamos haciendo aquí con los módulos de School. Hay un nuevo onboarding, que es el que les quería comentar. Este onboarding básicamente es una pequeña introducción a cómo sacarle provecho a la membresía y un poquito la explicación de cómo funciona todo esto. Aquí vamos a ver, parece ser que, tenemos a una nueva persona, vamos a probarla, ¿listo? Ok, bueno. Entonces, pues nada, un poquito como el onboarding, aquí ahorita es puro texto, sin embargo, vamos a hacer unos videos para que sea más rápido el onboarding como tal. Aquí tenemos información sobre la membresía, qué incluye, hablar un poquito de que esto no es un bootcamp, ni un curso, ni un paquete de cursos, o esto es una metodología de aprendizaje continuo en donde abordamos cosas que no se abordan en bootcamps, que no se abordan a veces ni siquiera en la experiencia laboral. Entonces, échenle un ojo y aquí básicamente está como la introducción para nuevos miembros. Ok, bueno, dicho esto, ¿qué más tenemos? Sí, también dentro de School tenemos el módulo de preguntas frecuentes. En este momento tiene una imagen provisional. Aquí estoy pensando en cómo manejar el repositorio de preguntas, porque Leo ya nos compartió como 30 preguntas aproximadamente que tenemos pendientes de responder y hay otras que también han estado surgiendo. Entonces, todavía no sé si lo vamos a manejar aquí o mejor un documento de Notion en donde esté listada las preguntas y cada una va a tener un video si fuera necesario para explicarlo un poquito más. Eso también se ve trabajando y nada más para que sepan que también estamos manejando un repositorio de preguntas y respuestas. Ok, bueno, a partir de aquí vamos a regresar ahora sí al Figma. Vamos a ver.
Ok, listo. Bueno, entonces también les quería mostrar que estamos haciendo un research justamente para ofrecer mejor, pues para pulir la metodología, ¿no? De aquí de la comunidad. Y el research que estamos, bueno, que estoy realizando es basado en mi experiencia y en muchas cosas que, pues básicamente hemos estado aprendiendo de todo esto. Entonces, esta no se las puedo mostrar a detalle, nada más enseñarles que estoy trabajando en la síntesis de toda la investigación, documentos, feedback, testimonios, entrevistas, cosas que hemos estado haciendo para poder mejorar los contenidos de la comunidad. Eso incluye los contenidos de los cursos, plantillas y para que todo esté bien enfocado. Y también un poquito como mostrarles, esto es una investigación o bueno, una síntesis, un ejercicio de síntesis viejito de cómo fue que saqué mi metodología para crear mejores case studies. Entonces también nos vamos a meter en esto un poquito más adelante. El próximo jueves empezamos con una dinámica de cómo hacer un case study desde cero. Y pues nada, esas son como un poquito las noticias respecto a esto. También tenemos que si me siguen ahí en Instagram, vieron que publiqué unas historias de cómo una de mis anteriores clientas, la doctora Cindy, me comentaba que está consiguiendo muchas ventas, muchas visitas en su consultorio de medicina estética gracias a la página. Me comentaba que incluso está saliendo en ChatGPT, que está saliendo en Google y justamente la página la optimizamos para eso. Pero aquí les quería comentar algo. El resultado básicamente es que la gente que está llegando no le compra una, sino varias veces en un ticket promedio de 20,000 pesos. Esto es muy interesante porque quiere decir que esto que les estoy enseñando, esto que vamos a ver, sí funciona y funciona tanto para sus clientes como para pues lo que implica toda la creación de esto, ¿no? Les va a mejorar el portafolio, les va a mejorar sus relaciones con clientes, les puede mejorar también su carrera de una forma muy, muy, muy importante, pero vamos poco a poco con todo esto, ¿no? Entonces, les quería mencionar súper brevemente cómo se ve la página, que esto lo vamos a ver más a detalle la siguiente semana. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se ve la página. Aquí está. Esta ya se la había enseñado a nuestro compañero Leonardo Galindo, para que le dieran una checada. Si quieren, vayan checándola también, analícenla. El dominio es doctoracindysanchez.com. La siguiente semana vamos a ver el por qué se realizó de esta manera y qué resultados tuvo. Entonces, esta página básicamente es un sitio en donde puedes agendar citas, pero las citas no solamente, o sea, no solamente es eso, sino que tiene una optimización de posicionamiento SEO. ¿Qué quiere decir? Que para cada uno de los tratamientos hay un artículo con una arquitectura de la información bien planeada que permite contestar las preguntas generales de los clientes, sección de preguntas y respuestas, etcétera. Y esto está generado tanto para los tratamientos como para ubicaciones y elementos que son importantes para el posicionamiento SEO. Aquí hay un truquito que de pronto aquí hay más contenido, pero no pareciera porque visualmente no queremos que se sature, así que está el botón de leer más, haces clic y se despliega más contenido. Pero este contenido también ayuda a el posicionamiento SEO. Son cositas que vamos a ver más a detalle la próxima semana porque creo que es buen momento para empezar a meternos un poco en explorar los fundamentos del diseño web y son cosas que no solamente son diseño, sino que tienen que ver con la parte de la programación, con la parte del SEO, con la parte de la accesibilidad, la experiencia de usuario. Es algo que es complejo, así que vamos poco a poco y vamos a empezar a abordar todas estas cosas. Bueno, dicho esto, vámonos a Figma de nuevo. Esto es un poquito como las noticias, ¿no? De lo que ha pasado. Quería grabar el video de noticias aparte, pero la verdad no tuve tiempo esta semana. Cursos y capacitaciones en la empresa, básicamente. Bueno, también para mencionar a las personas destacadas de la tripulación desde el martes pasado hasta este. Muchas felicidades a Daniela Gramón, Andrea Gastaldi y a Elizabeth Alejandre. Han estado muy activos, muy activas en la plataforma. Ahorita les muestro un poquito cómo está el ranking, que justamente se ve también ahí en School. Y pues muchas felicidades por sus aportaciones y por su crecimiento. De hecho, ya subieron también de nivel.
como Pokémon. Aquí en la comunidad, para recordarles, se maneja un sistema de niveles y puntos. Esto ahorita todavía no funciona como tal, porque van a haber cursos conforme vayan pasando el tiempo que se desbloqueen con niveles. Ahorita el curso que está disponible está abierto. Ese sí siempre va a estar abierto para la gente que se meta, porque aquí lo importante es que mejoren sus portafolios y todo este rollo. Pero para las personas más comprometidas, a partir del nivel 2, nivel 3, etcétera, se van a desbloquear cursos como el de fundamentos de diseño web. ¿Cómo consiguen puntos? Para las personas que no sepan o que nos estén viendo en la grabación, solamente hay que publicar en School o recibir likes, que básicamente es comentar los posts de otros, ayudarlos, y con eso las personas les vamos a dar likes para que crezcan para que suban de nivel. Aquí podemos ver también cómo se ven las menciones especiales para todas las personas que están como rankeándose aquí en el school. Como podemos ver, tenemos a Daniel, Andrea y Elizabeth. También tenemos a Leonardo, Rumi, Gabriel Herrera, Johan Tavares y Carlos Alexander. Y también a otras personas estas que están acá, Cristina y Luis, ya no han estado tan activos, pero saludos a todas las personas que han aportado a la comunidad. Ahora sí, dicho esto, las noticias, las novedades, vamos a empezar directamente con el feedback. Esto también sirve un poquito como espacio para que llegara un poquito más de personas. Bienvenidas a las personas que acaban de llegar. Y vamos a empezar con el review de portafolio, que creo que se va a poner muy, muy bueno, muy interesante. Ahora vamos a poner, dejamos de compartir. Vamos a ver, ventana. Ok, aquí estamos de vuelta. Voy a cerrar la página de ejemplo. Y aquí tenemos este review de portafolio que vamos a empezar. Es de nuestra compañera Rumi. Ella justamente no me acuerdo si el mero jueves, viernes, antes de la llamada, nos compartió su portafolio. Pero por cuestiones de tiempo decidimos pasarlo para el día de hoy. Así que hoy lo vamos a analizar. Después de esto, tenemos un pequeño ejercicio de entrevista, como les comentaba. No sabemos todavía, porque ahorita no está en la llamada, pero nuestra compañera Miri es quien había propuesto esta dinámica para ayudarle con un feedback de entrevista. Si al final no llega para ese momento, podemos hacer otra entrevista con alguien más o podemos cambiar la dinámica un poquito. Bueno, entonces, primero que todo, el tema del portafolio. Aquí, pues, tenemos la página que dice que está creada en Canva, lo cual está bien. O sea, no importa el lugar en el que tú lo quieras hacer, si va a ser una página web, lo importante es que esté online, primero que todo. Así que detallitos ya, si luego se quisiera trabajar que el dominio fuera el del nombre de la persona o lo que sea, son detalles, pero el hecho es que con que esto con que esté online, está súper bien. Aquí, básicamente, hay algunos patrones que se repiten que ya hemos mencionado en otros portafolios. No me voy a extender mucho en esos porque hay otras cosas que podemos abordar. Primero que todo, tenemos, pues bueno, que aquí en vez de decir portafolio, podríamos tener directamente los proyectos. Eso es algo muy importante. Ah, por cierto, me voy a ir un poquito rápido con el análisis de esto porque tengo como una serie de checkpoints en Figma que creo que va a ser bueno como para ejemplificar, pero me voy a ir un poquito rápido ahorita y después pasamos con algunas correcciones rápidas. Entonces, primero que todo, esta parte, bueno, es súper importante. Hay que tener aquí categorías de proyectos o los proyectos directamente en vez de esto de portafolio. Aquí en esta parte de aquí, una cosa muy importante es manejar la estructura, porque aquí vemos que está un poquito saturado a nivel visual y una cosa que pudiera funcionar es quitar este cabezal que está por aquí, porque dice portafolio, el logotipo de Rumi y luego otra cosa que es como un poquito para decir qué se está viendo, pero este pudiera estar un poquito de más. Así que aquí cabría la posibilidad de a lo mejor bajarle la opacidad si quisieras hacer que haya como alguna especie de adorno, por decirlo de alguna manera, que no está mal, depende mucho del estilo de la marca que quieras manejar, pero en este caso pienso que no le agrega. La razón por la cual creo que esto se repite constantemente es porque originalmente esto era una presentación, eran diapositivas. Entonces, por eso vamos a obviar el hecho de que aparezca esto aquí y vamos a suponer que no existe. Segundo, el tema de sobre mí.
Esto es algo que está interesante, sin embargo, yo lo pasaría después de los proyectos. Es decir, en esta de portafolio ponemos proyectos y a lo mejor ya puedes explicar un poquito más sobre ti. En el tema de la composición, aquí es en donde pueden haber varias mejoras a nivel visual. Primero que todo, el tema de la fotografía puede que no sea una elección adecuada para representar la profesionalidad de Rumi como creadora, porque como se ve de cuerpo completo, como que no se aprecia mucho la cara. Y hay un principio en el tema de la persuasión y de la confianza que las personas cuando mostramos nuestra cara en un proyecto, da más confianza, pero aquí yo la estoy viendo lejos. Entonces, al verla de cuerpo completo, pudiera ser que no se vea tan cercana como el efecto que quiere generar al mostrar una foto. Así que una recomendación pudiera ser jugar con este tipo de layout. Pudiera ser una fotografía no necesariamente muy profesional, o sea, no necesariamente como el típico de traje así corporativo. Podría ser algo más casual, podría ser algo como esto, por ejemplo. Me refiero a la foto, no necesariamente a esta composición, pero algo más casual. Si se quisiera rescatar la foto y a lo mejor el fondo no es el más adecuado, se pudiera jugar incluso con una composición que se vea creativa o que se vea que destaque. Entonces, eso es algo importante mencionar, pero no me voy a clavar mucho ahí. En temas de espaciados, esto también es muy importante y pienso que hay una oportunidad ahí, porque se ve muy junto un elemento de otro y como que no termina de leerse bien. De hecho, se ve hasta cierto punto un poco, poco profesional, entre comillas, porque todo se arregla con cuestión de jerarquía y el cómo muestras la información. Entonces, aquí habría que meterle más espaciado y también cuidar elementos como, por ejemplo, este fondo que está aquí. Esto pudiera también omitirse y combinarse de alguna manera quizás con la foto de perfil, algo como lo que estábamos viendo por acá. Temas de la información. Quizás aquí en donde dice creo contenido, piezas gráficas, etcétera, podrías hacerlo un poquito más directo. Quizás quitar esta pieza de información en donde mencionas tus estudios, que a lo mejor no son tan necesarios de saber ahorita. Y aquí podrías poner en vez de creo contenido en video, bla, 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 porque mencionas creo contenido y luego crecimiento de marca y resultados en redes sociales. Lo estás poniendo como que al revés, porque lo que podrías hacer mejor es mostrar que haces resultados o que haces que las marcas crezcan y luego de eso poner que lo haces mediante creación de contenido, piezas orientadas en engagement, etcétera. Entonces, es cuestión de narrativa, juega con los elementos y la información y juega con lo que ya existe en School, que básicamente es el curso de cómo conseguir trabajo. Entonces, esto creo que es lo de las generalidades más importantes. Ya todo lo demás, en realidad, por ejemplo, capacidades, este tema, eh, yo lo quitaría, porque aquí pareciera ser que también estás vendiendo un poquito de más. Mencionas muchas habilidades. Entonces, toda esta sección, esta parte, probablemente sea bueno quitarla para que te enfoques únicamente en la temática que quieres resaltar en el portafolio. Si no, aquí se ve como que pues el típico error de mencionar muchas cosas. Este tipo de diseño también pudiera ser un poquito difícil de leer o muy difícil de leer en algunos casos, porque aquí se está manejando un texto que también tiene un desfase blanco y que hace parecer que esto es accidental. No se ve de una forma como que le aporte al diseño. Más abajo vemos que existe este otro layout que es similar, pero aquí la sombra, entre comillas, blanca, está más separada. Por lo tanto, se ve más intencional. Yo preferiría este sobre este de aquí arriba. Sin embargo, sería cuestión de experimentar y ver qué es lo que quieres transmitir con tu marca. Otro detalle muy importante, el tema de los degradados. Los degradados sí se pueden utilizar, pero aquí hay que cuidar mucho la cuestión de la accesibilidad. Y ahorita vemos un ejercicio para que veas cuál es el contraste de esto. Pero a grandes rasgos es que, por ejemplo, estas letras se alcanzan a leer del fondo. Entonces, un comentario que es recurrente en este portafolio es manejar una buena diferenciación en el contraste de figura-fondo, que lo que está como contenido se distinga bien de lo que tienes acá como fondo, tal cual. Una forma fácil de resolver esto es que manejes todo en fondo blanco, porque realmente no necesitas más. Si ya después quieres meterle un poquito más de experimentación y demás,
arreglos visuales, lo puedes hacer. Pero yo preferiría que tuvieras algo más enfocado ahorita, fondo blanco, claro y bien estructurado para poder hacerlo rápido y para venderte mejor. Y ya después vas haciendo mejoras y pruebas visuales. Ok, entonces esto respecto a la página de portafolio. Aquí un par de comentarios y luego me voy al Figma para ver algunos ejercicios de cómo mejorar esto. Logofolio. Igual, se entiende que esto era a lo mejor una presentación. Yo aquí pondría, bueno, aquí como se entiende que es una categoría, quizás no está mal, pero podrías hacer que esté a lo mejor un poquito más interesante, mostrando los logos desde el inicio o haciendo que la composición resalte ese trabajo de logos. En este caso, hay una cosa también que se trabajó para la gente que no tenga el contexto. Originalmente, Rumi tenía un portafolio en donde tenía todos los logotipos apilados. Es decir, tenía algo más o menos como esto. Logo portfolio, vamos a ver, algo más o menos como esto. Entonces, vamos a abrirlo por aquí, rápido. Ok, bueno, esto solo es un ejemplo. Tenía solamente los logos aislados. No está mal, pero aquí habría que preguntarse cuál es el objetivo de lo que se quiere transmitir o cuál es la historia que quieres contar. Entonces, si en esta parte del logo empezamos con una textura o con alguna composición en donde me muestras todos, creo que es interesante porque cumple el propósito de decirte, oye, vas a ver todos estos logos. Pero cuando ya lo estás explicando, aquí siento que le resta la composición si tuviéramos todos esos logos mostrados. Entonces, uno de los puntos importantes de feedback que le había comentado hace un par de semanas es que mostrara el logotipo y que también mostrara cuáles fueron, pues, como lo habíamos visto, ¿no? Una estructura con storytelling. ¿Cuáles fueron las dificultades o el problema, decisiones de diseño y el resultado? Entonces, aquí esto pudiera funcionar o pudiera pulirse. No me voy a meter mucho en el tema del contenido. Ya hay un video y una serie, un curso completo en School que explica cómo mejorar esto. Pero aquí como una recomendación, este logotipo sería mejor que no tuviera fondo, o sea, literal que le quitaras todo el degradado, o que manejes que el logotipo tenga un espacio suficiente en la composición sobre fondo blanco, porque el hecho de combinar el logotipo con tu marca o con tu identidad o tu branding hace que se vea sucio, o sea, tal cual visualmente esto se ve sucio porque es gris con un mal contraste sobre un lila, por así decirlo, y además le quitas predominancia, porque ya no se sabe si esto es parte del diseño o de tu marca. Entonces estás combinando un poquito las cosas. Yo lo que recomendaría es que lo manejes o fondo blanco y de preferencia que le quites el degradado a todo, porque no lo necesita. Y que también tenga un buen espaciado para que el logotipo se entienda, pues que le dé presencia al logotipo. Aquí pareciera que nada más está pegado junto a la información y se ve un poquito accidentado, no se ve intencional. Y esto, bueno, en general es el mismo comentario, el logotipo está muy grande y a pesar de que está en blanco, aquí también tenemos la misma observación. Estás combinando con el hecho de ponerla en blanco para que resalte del fondo con degradado, pero al hacer eso también estás uniendo el concepto del logotipo del cliente y el concepto de tu branding. Yo pienso que sería mejor separarlos para que se aprecie el trabajo del logotipo. Bueno, y esto respecto a el portafolio del logotipo. En el tema de branding tenemos un problema que es similar, así que tampoco me voy a extender demasiado. Aquí solamente sería juntar que si vas a poner la explicación de cuál fue el proceso, creo que eso pudiera ayudar a entender mejor lo que estás haciendo. Pero también aquí habría que preguntarse qué tanto realmente estamos hablando de branding, porque hacer branding no es únicamente hacer los entregables que pudieran ser como elementos de marca que son útiles, son importantes, pero el branding está en una categoría superior, que ya incluye el tema del tono de la marca, puede incluir el logotipo, puede incluir los elementos que son promocionales o que son parte de la marca. Así que aquí tienes una oportunidad para combinar la sección de branding y la sección de logos. Porque si tú pones logos y luego pones branding, siento que hasta cierto punto le restas poder o le restas narrativa que podrías aprovechar si los combinases. No son cosas
iguales al 100%, pero podrías combinarlo junto como branding. Y al momento de explicar cuál fue el logotipo, después podrías mostrar cuáles fueron las implementaciones o lugares en donde se utilizó. Entonces, eso como rasgos generales, porque vemos que se repite el comentario. Aquí también me gustaría, antes de pasar al Figma, comentar que esto está muy bien, porque, por ejemplo, aquí sí le estás dando una cierta jerarquía únicamente al aspecto del imagotipo, y de igual manera este texto es más legible. Así que, de nuevo, se entiende que esto era una presentación, se hizo un poquito como con los elementos que se tenía para recibir feedback, así que simplemente es trabajar en eso y darle más legibilidad a lo que sea que vayas a mostrar. Entonces, me voy a regresar al Figma y vamos a ver rápido un par de detallitos para cerrar eso. A partir de ahí, nos vamos a la dinámica de la entrevista. Si es que tenemos aquí a Miri y si no, hacemos otra dinámica. Bueno, me voy a regresar al Figma. Vamos a ver, ventana, llamadas. Ok, perfecto. Listo. Bueno, entonces este documento, digo, igual aquí lo van a tener en el video, la grabación, le pueden poner pausa. Este documento, como si estamos trabajando más ahorita, este lo voy a poner en los recursos de la llamada. Entonces, para todos, todas y para Rumi, este es el resumen de lo que habría que mejorar. Entonces, recapitulando, mostrar proyectos directos desde el inicio, enfocar el portafolio en una sola categoría, cuidar la arquitectura de la información o las categorías, por ejemplo, logo versus branding, cuál tiene más importancia, se necesitan ambas o se podrían integrar de alguna manera. El storytelling por proyecto, que implica mostrar problemas, solución, resultados y aprendizajes. Esto sí lo había aplicado de alguna manera en la sección de logos, así que nada más como un recordatorio. Cuidar el exceso de elementos innecesarios, cuidar también los principios y los fundamentos del diseño gráfico, temas de color, fondo, contraste, etcétera, espaciados, sobre todo el sistema de espaciados. Ahorita vemos un ejemplo. Ajustes visuales de estilo, que también aquí sería, pues una recomendación podría ser ceñirte a diseños existentes y no tratar de reinventar la rueda, porque hay veces en que justamente eso es necesario para poder mejorar. Entonces, aunque parezca un poquito raro, hay veces en que sí es bueno copiar, entre comillas. O sea, te puedes basar en lo que ya existe, sácalo rápido y con base en eso vas mejorando lo que necesites. Entonces, yo aquí recomendaría ver algunas referencias y también cuidar el tema de los contrastes de colores. Entonces, dos asuntos muy puntuales que quiero manejar aquí. Aquí originalmente iba a poner como que eh, anotaciones para cada parte, pero como ya las comentamos, lo voy a borrar. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es rápidamente un ejemplo de cómo se podría mejorar el portafolio si le metemos dos elementos, sistema de espaciados y contrastes. Entonces voy a copiar, eh, ahorita no lo están viendo, pero estoy copiando una imagen y la voy a poner por acá. Ok, bueno, vamos a manejar esta imagen y la copiamos, la pegamos por acá. Ok, listo. Bueno, entonces tenemos la referencia. ¿Qué podríamos hacer para mejorar este diseño? Vamos a tomar en cuenta que por temas de tiempo no lo voy a hacer tan detallado, pero lo que sí se puede empezar a hacer es manejar una mejor estructura. Entonces, primero que todo, vemos el tema de los espaciados. Aquí hay un truco que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, pero a grandes rasgos es cuadritos rojos. Este es un término, un concepto que lo han utilizado un par de diseñadores que hacen contenido, está interesante y lo voy a manejar de la misma manera. El truco de los cuadros rojos básicamente es que con esto tú puedes visualmente ver cuál es el espaciado que vas a manejar. Y generalmente se hace con un sistema de espaciado de 8 puntos o de 10 puntos. Sin meternos en demasiado detalle, vamos a manejar que los puntos vendrían siendo equivalentes a píxeles en este momento y tenemos de 8 y de 10. ¿Por qué estas son las bases? Porque hay veces en que justamente los sistemas de diseño
utilizan espaciados que te dicen, ¿sabes qué? Necesito el tamaño, vamos a decir, chico, que generalmente es el tamaño, vamos a ver aquí, bueno, lo vamos a poner así, aunque ya, es solo un ejemplo. Entonces, digamos que tu tamaño chico, si fuera un sistema de espaciados de 10 puntos o de 8 puntos, bueno, se vería representado así, ¿no? Esta es la unidad. Pero ¿qué pasa? Que el tamaño medio, hay veces en que no es ese, sino que ya es un poquito más grande. El de 8 puntos es muy bueno de utilizar porque escala de una forma proporcional y se puede utilizar mejor que este. Luego vemos los detalles, pero lo que les quería comentar es, este de 8 generalmente escala a 16. Es un poquito como el doble. Entonces, aquí podemos tener el sistema de espaciados, que el espaciado chico sea el de 8, el espaciado mediano pudiera ser el de 16, el espaciado mediano 2 o grande o como lo quieran manejar, ya podría ser una medida un poquito más grande. Y en este caso, generalmente escala a 24 o algo que es divisible entre 8 sin que queden decimales. Entonces, no me voy a meter mucho ahorita en el de 10 porque yo casi no lo uso, pero el de 8 más o menos le hacemos así. Entonces, tú defines el tamaño, puedes poner aquí, puedes ponerle los nombres que tú quieras. Esto simplemente es una formalidad para que tú tengas tu sistema, pero generalmente puedes manejar tipo como de que 8 puntos, 16, 24, generalmente de aquí pasas a 32 y bueno, son detallitos que se van manejando, ¿no? Generalmente tenemos también 48, un tamaño intermedio a veces es 56 y otro tamaño que me gusta manejar como límite es el 64. Con este truco tú ya tienes una serie de espaciados. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer es que con esto vas a medir cuál es el espaciado que quieres manejar para tu composición. Entonces, en este caso, no vamos a ceñirnos tal cual a que sean píxeles, porque eso es más como para ya las pantallas. Así que a lo mejor lo vamos a hacer un poquito más grande solamente para cuestiones de ilustrar esto. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí dices, ok, tengo esto que dice logofolio y luego proyecto 1? Aquí hay un espacio muy grande. Aquí se podría manejar que tengas un espaciado a lo mejor del chiquito, el espaciado mínimo, y ya a lo mejor para separar esto de acá abajo, ya utilizas un espaciado que le sigue, que vendría siendo el número 2 o el número 3. ¿Cómo se ve esto? Aquí tenemos logo folio. A ver, me estoy clavando en estos detallitos porque generalmente no se abordan y creo que esto es un buen ejemplo, pero bueno, X. Ya lo veremos más a profundidad en siguientes videos. Entonces, logofolio. Y aquí tienes proyecto 1, vamos a ponerlo igual. A ver, proyecto 1. Aquí, probablemente por cuestión de jerarquía, podrías hacerlo todavía más pequeño. Vamos a manejar que pudiera ser una jerarquía de esta manera. Entonces, para poder poner el espaciado, lo que haces es poner el cuadrito en donde se termina el texto. Hay veces en que se maneja que el cuadrito empiece justo desde el texto, eso pudieras hacerlo, pero generalmente se maneja desde la altura de todo el texto como tal. Entonces, bueno, vamos a manejarlo así. Tienes una estructura de un tamaño chiquito, por así decirlo. Y a partir de aquí, para poder hacer como que la diferencia, ay, güey, con el texto, a lo mejor ya podrías empezar a dividir para que no sea, empezar a sumar el espaciado. Y en vez de ser el tamaño 1, podría ser a lo mejor el tamaño 3. Y en el tamaño 3 estableces una jerarquía en donde si le quitas los cuadritos, ya se ve mucho mejor. Sin embargo, a lo mejor visualmente aquí se ve un poquito más espaciado, así que tú podrías jugar. A lo mejor en vez de ser 8 puntos, lo podrías manejar para que sea 4 y resulta que es la mitad. Bueno, entonces a esto es a lo que me refiero con cuestiones de principios de diseño, jerarquía, sistema de espaciados. Dale un ojo y cualquier duda comentamos más adelante al respecto. Y el segundo punto, segundo punto también es muy, muy importante, el tema de la accesibilidad. Esto es algo que generalmente no se aborda tanto y también es algo que vimos un poquito en
la página que nos compartió Leo. Entonces, aquí un poquito como feedback express sobre accesibilidad. Vamos a pegar aquí la página de Leo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, voy a jalar otra vez esta página como ejemplo. Ok, listo. Entonces, ahora tenemos aquí, a ver, listo. Tenemos aquí ejemplos de mal contraste. Vamos a tomar, por ejemplo, este gris respecto al fondo y este azul respecto al fondo también. Porque aquí, por ejemplo, o puede ser incluso la tipografía respecto al color del botón. Estos elementos básicamente se pueden medir de la siguiente forma. Hay un plugin, una serie de plugins, puedes verlo también en internet, páginas que te ayudan para esto. Yo utilizo uno, aquí está, se llama Contrast. El plugin de Contrast es muy bueno porque te ayuda a identificar cuál es la relación de accesibilidad o de contraste que existe entre dos colores. Entonces, aquí podemos poner un ejemplo. Tenemos el color de fondo que viene siendo este y tenemos aquí un elemento de texto que es de color gris. Entonces, si lo que vemos aquí al seleccionar este texto, como está sobre este color, el plugin automáticamente nos dice que es una relación de contraste o un ratio de 1.62, lo cual nos dice que falla los estándares de accesibilidad AA y AAA. Esas son cosas más técnicas. Básicamente quédate con que un buen contraste tiene que estar en un AA, que más o menos es el ratio de 4.5, así como lo dice aquí en este pequeño tooltip. ¿Cómo se arregla esto? Literalmente solo haciendo ajustes y probando. Entonces, si te fijas, aquí todavía se ve como que está modificándose el ratio, pero todavía no es un suficiente ratio bueno. Si está como desaturado el color, no se entiende bien. En cambio, si lo mueves y lo vas haciendo más oscuro, es más legible. Esto te interesa porque la gente con debilidad visual o algún otro tipo de discapacidad o los mismos clientes, hay veces en que van a ver esto rápido y si no se entiende bien, no te van a leer lo demás. Así que es importante cuidar el tema de la accesibilidad. ¿Cómo se resuelve esto? Pues bueno, un ejemplo es este, que es hacer más oscuro el texto o también hacer el fondo más claro o de un contraste diferente. Entonces, para poder hacer eso, pues bueno, aquí podrías jugar con que el contraste sea diferente. Aquí tenemos que está tomando de referencia el morado respecto al fondo, que es gris. Así que a lo mejor aquí podríamos jugar con el morado hasta que sea un poquito más oscuro y luego regresamos a ver cómo se ve el texto encima, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea así de fácil, el color es todo un mundo. Yo lo que digo es que hay que jugar con el tema de que sea un buen contraste. Entonces, eso como un ejemplo. Eh, Vamos a ponerlo aquí. Este tiene un mal contraste, este tiene un buen contraste, si se fijan. Entonces, bueno, este es el ejemplo de este portafolio. Otro ejemplo rápido lo vamos a ver acá, solamente para que a Leo también le sirva este feedback. Entonces, en este caso tenemos un texto que al parecer es de este color y un fondo que viene siendo de este. ¿Por qué hice esto? Porque hay veces en que las imágenes no se pueden detectar tan fácil en este plugin. Entonces, si quieres comprobar que el texto se lea bien sobre ese color, lo que puedes hacer es literalmente hacer esto. Hacer que tu texto se vea bien cuando está el degradado de este color y también cuando esté de las partes más oscuras, quizás como este color de aquí. Entonces tú ya tienes un rango de colores con los cuales puedes comparar y vas fijándote que esto sea legible. Si en términos generales esto es legible, entonces está bien. Aquí podemos ver que probablemente el texto tiene un contraste suficiente para algunas cuestiones de AA, de accesibilidad, pero se podría mejorar. Aquí lo podrías hacer un poquito o más claro para mejorar el contraste. O, bueno, aquí ya está oscura el fondo, pero si no, pues bueno, podrías hacer más oscuro el texto. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque aquí te marque que es un contraste que más o menos se acerca, si te fijas tenemos un 4.35, no el 4.5, pero se acerca. Aquí a lo mejor no hay tanto problema,
pero yo te diría que no te confíes, trata de hacer que sea un poquito más claro, que en este caso podría ser algo como esto. Bueno, dejando de lado esto, porque son temas que no se habían tocado, son cosas más detalladas, yo sé que las podemos abordar más a detalle después. Vamos a pasar ahora sí al ejercicio de la entrevista y justamente veo que Miriam ya está conectada. Estamos esperando justamente para saber si vamos a hacer esta dinámica, así que a lo mejor nos pasamos un poquito más. Nos quedan 15 minutos oficiales, lo que tenemos de tiempo para la dinámica son más o menos 25 minutos como máximo. Y pues bueno, si te parece, Miriam, empezamos con la dinámica. ¿Cómo estás? Este, puedes activar el micrófono, puedes hablar. Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, sí, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, Ok, bueno, pues vamos a empezar. Y me gustaría que esta dinámica de entrevista, les pongo en contexto, me gustaría que sea muy directa porque Miriam nos comentaba justamente que le han estado haciendo, le han estado dando feedback de un proceso de entrevistas que está atravesando. Y afortunadamente ya está en la última entrevista, al parecer, le está yendo bien. Felicidades, Miriam. Sin embargo, comentaba que hay un problemita ahí como de que, no un problemita, sino como que se podría mejorar el storytelling. ¿Nos podrías poner un poquito como en contexto de forma breve, 1 o 2 minutos, por ajá, favor? bueno, estoy postulando, ya estoy en la última entrevista para BBVA y mi entrevista fue ayer, pero tenía como reto solo 30 minutos. Literal, me dieron 1 minuto para presentarme y lo demás fueron para explicar un caso Ujú, donde yo explicara que había sido viable, que detallara cómo había sido mi proceso y qué evidencias había dado para como que demostrar que mi proyecto había tenido éxito. Y ujú, ese es como el contexto. Me pidieron que fuera me han estado como que ayudando en los reclutadores, para lo de BBVA, y estuve practicando con ellos el fin de semana, y uno de los feedbacks que me dieron es que, ocupara más mi storytelling en cuanto al caso, que fuera muy concreto, porque teníamos muy poquito tiempo, entonces no podía como que ser tan detallado, necesita tener la ujú. información precisa. Sí, ok. Bueno, primero que todo, felicidades. Qué bueno que vas avanzando. Y ya con este contexto, más o menos entendiendo, vamos a asumir muchas cosas. Vamos a asumir que yo soy el lead de esta posición o en general que te voy a entrevistar para el equipo. No sabemos ahorita muchos detalles sobre la carta oferta, digo, sobre la carta oferta es otra cosa. Sobre la oferta de trabajo, no tenemos ahorita muchos detalles. Yo, digamos que estoy como en ceros, pues. Así que este va a ser un ejercicio enfocado en storytelling, un ejercicio enfocado en practicar y al final te voy a dar mis impresiones. Entonces, pues nada, me gustaría pues empezar con esto y el contexto es, imagínate que yo te voy a entrevistar para entrar en mi equipo. Supongamos que es BBVA, supongamos que es el PayPal, en donde yo estoy ahorita, lo que sea, ¿no? Y me gustaría empezar con esta entrevista. A partir de aquí voy a cambiar y voy a ser el reclutador. Voy a ser el hiring manager, el lead del equipo para entrevistarte para esta posición. Así que entramos en papel en 3, 2, Oye, 1. quería comentar algo rapidísimo. Sí. Ahorita no estoy maquillada, no estoy nada. Lo quiero comentar porque me ha pasado en algunas entrevistas que me han agradecido el hecho de que esté peinada y arreglada, porque me han Ah, comentado que me ha pasado muchas veces que entrevistan y que salen en sudadera y literal de acabo de venir del gimnasio. Entonces, se los comento porque sí me ha pasado que reclutadores, pues al fin RH, ¿no? Se fijan en ese tipo de cosas para que también lo tomen en cuenta. Creo que sí es algo que nos puede ayudar. claro, muchas gracias por la aclaración y no te preocupes, está súper bien, igual pues estás Gracias. en confianza y estamos construyendo. Buen detalle, gracias por el feedback porque sí es importante. Y sobre todo cuando estén en entrevistas prendan sus cámaras, porque hay gente que ni siquiera hace eso. Si no prendes tu cámara, te descartan. Así que bueno, ok, bueno, pues vamos a empezar. Miriam, un gusto, muchas gracias por postularte y me gustó tu portafolio. De hecho, veo que eres, que tienes experiencia que pudiera ayudar para el puesto.
Me gustaría pues empezar un poquito como la entrevista con que te presentes, me expliques un poquito de cuál es pues, tu experiencia, tus habilidades y por qué te interesó esta posición. Te escucho. Ok, bueno, me llamo Miriam, soy licenciada en Mercadotecnia, tengo 11 años de experiencia y bueno, he tenido la oportunidad de estar en diversos proyectos, desde ser la encargada del diseño de un instituto donde le enseñan a adultos y a niños cómo trabajar con el estrés y cómo este afecta al cuerpo, hasta ser la encargada del departamento de diseño y de marketing de una pastelería con 7 sucursales. Y bueno, en mi búsqueda de querer seguir creciendo, de querer seguir aprendiendo más, encontré UX UI designer, así que me puse a investigar qué era y me di cuenta que tiene justo el match, que es como lo que me gusta, ¿no? Tiene diseño, no deja de un lado data de marketing y tiene mucho contacto con la gente, con lo que es como, me gusta mucho la psicología. Vengo de una familia donde todos son psicólogos, entonces sus trabajos han sido en reclusorios y en clínicas de salud mental. Entonces, toda mi vida y todo mi entorno siempre ha sido cómo trabaja el cerebro, cómo afectan nuestras ideas, sus pensamientos, nuestras decisiones. Así que eso también me ha llevado a tener gusto por la neuroplasticidad. Y pues bueno, ya en mis proyectos de como UX UI designer, he tenido también la oportunidad de estar en empresas LATAM, como Liverpool y Locker Room, en apps para mejorar pasarela de pago. En Abaco es un banco de alimentos, una dashboard. La hicimos para que ellos pudieran recibir de manera más rápida los alimentos que vienen de supermercados o de restaurantes, que aparentemente son, pues ya no son, no están en buen estado para venderlas. Sin embargo, pueden ser llevadas y pueden ser consumidas para personas vulnerables. Y Recycle Palm and Recycle es una dashboard donde junta lo que quieren hacer ellos, es una comunidad donde llamaran a todos los generadores de vidrio, de aluminio, y con eso ellos pudieran comprar todo este material y pudieran hacerlo en materia prima. Y Mm, el proyecto que más me ha gustado y que más he disfrutado se llama Inside One, es de banco. Y bueno, ahí la verdad es que así es una TMS, es un sistema de gestión de transporte. Esto quiere decir que es una página donde optimizan toda la logística de las terminales. ok. De las terminales, ¿es banco? Me refiero a las De terminales con banco. las que pagas. Ajá, ujú. Ok, interesante. Ok, bueno, pues me parece muy interesante pues tu experiencia, porque veo que vienes de un trasfondo de marketing, a partir de ahí transicionaste al UX, el tema de la psicología es interesante. Sin embargo, hasta ahorita como que tengo algunas dudas o como que no me quedó muy claro, pues digamos como que ¿cómo fue tu colaboración? Digo, yo entiendo que fue una introducción, pero me gustaría escuchar un poquito más sobre cómo fue, por ejemplo, este proyecto que más te gustó. Eh, ¿Cuál era el problema? Más o menos, ¿cómo podrías explicarme? Pues, ¿de qué trató? ¿Cómo participaste en el equipo? ¿Cómo fue el proyecto? Okey. Bueno, es una empresa que está en Massachusetts, le está vendiendo proyectos a México para el Banco de Banorte, y ellos me contrataron para rediseño. Cuando nosotros hicimos el estudio, hicimos un desk research, nos dimos cuenta que no necesitaban solo el rediseño, había muchos flujos sin terminar y queríamos ver si la propuesta de valor, que la propuesta de valor de esta empresa es que se agilizara la toma de decisiones y que la data que se subía no tuviera errores. Entonces, teníamos muy poco tiempo, teníamos solo 4 meses para hacerlo y teníamos muy poquito contacto con el banco, así que teníamos un reto grande, ¿no? Y eran muchas páginas. Lo que decidimos hacer para empatizar, bueno, primero fue, okey, el reto es rediseñar, ¿no? Pero realmente nuestro objetivo era entender desde dónde estaban tomando las decisiones, porque los flujos no estaban terminados. Entonces, ¿cómo es que estaban cumpliendo las tareas? O cómo podíamos rediseñar
es más desde el principio, ¿no? Con los mi equipo fue con stakeholders, con POs, con Scrum Master, con otra UX UI designer y con un diseñador y los desarrolladores. O sea, mi equipo era grande. Bueno, okey, para empezar teníamos que entender para ellos qué era rediseñar, ¿no? Y prácticamente para ellos era que se viera bonito, lo que yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Un reto, sí, o sea, claro. no podía verse solo bonito, necesitaba realmente que la propuesta de valor fuera transmitida, que fuera realmente con un uso bueno para los usuarios. Entonces decidimos ocupar la metodología de Design Thinking y de ahí hicimos un benchmark, comparamos la aplicación que ellos ocupaban, que era TOMS, y la del Banco de Banorte, hicimos un scope canvas para justamente alinear las necesidades nuestros stakeholders, de los POs, con los del usuario. Hicimos un Ujú, plan de investigación. El plan de investigación fue donde definimos si la propuesta de valor se estaba realmente am, transmitiendo. Y bueno, una de nuestras hipótesis fue que la plataforma no estaba comunicando claramente al banco cuáles eran las ventajas y cuáles eran los beneficios de tener esta TMS, porque estamos hablando de Banorte, ¿no? O sea, hay miles de terminales. Y algo que se me olvidó comentar es que es una aplicación. La TMS ya tenía información del banco. Entonces, creo que se lo comenté. Entonces, necesitábamos hacer pruebas A/B, pero aquí tuvimos un gran reto porque no podíamos entrevistar a toda la gente, teníamos, a gente muy específica y además no mm, podíamos grabar entrevistas. Entonces, era prácticamente lo que cacharas, ¿no? Me mm, organicé con mi compañera, una hacía la entrevista, la otra iba bajando toda la información lo más que pudiera de manera más rápida. Hicimos shadowing y una diada. Hicimos una matriz de priorización donde priorizamos los problemas al tratarse de tantas páginas y de tantos flujos sin terminar. Priorizamos las ideas, hicimos obviamente la ideación. Nos quedamos solo con 8 pantallas que eran como que las principales, donde había toda la información de las terminales. Hicimos un scout también. Y bueno, ¿cómo tuvo impacto este proyecto? Nos dimos cuenta que para subir la información de las terminales, ellos tenían que ir a Excel y o sea, literal tenían que salir de la TMS, ir a Excel y de Excel ver qué archivo era el que tenían que subir, cómo lo iban a subir. Si no tenía errores, luego iban a la TMS, lo subían y ahí si había un error, les decía, hay un error. Pero pues un error en 2000 terminales, o sea, no detectaban el error de dónde estaban exactamente las terminales. Entonces, perdían mucho tiempo, no era un flujo, no está la propuesta de valor, no está ahí. ¿Qué hicimos? ujú, Hicimos unas migas de pan, una pantalla con migas de pan donde solo hicieran 4 pasos y ahí directamente de ahí se subiera el archivo para facilitar pues ese proceso. Y también nosotros no podíamos detectar antes dónde estaba el error en el Excel. Entonces, nos dimos cuenta que también era un error que venía de otro departamento, no precisamente de nosotros, pero sí mm, era de otro departamento. Creo que eso es algo muy, muy bueno, valioso, sí, porque el hecho de que tú encuentres la raíz de un problema que pareciera que no, pero sí te afecta como página, y sí te afecta en la mm, propuesta de valor, y que es un proyecto que ya estaba a nada de entregarse, claro que estaba afectando, ¿no? Y claro que iba a afectar a la larga, que quiero también, comentar eso, que es como mucho de pensamiento analítico y de estratégico, porque no solo es como tomar decisiones en que: "Ay, voy a solucionarle al usuario", no, o sea, de verdad necesitábamos una estrategia, y justo ahí estaba del análisis nos llevó a la estrategia. Y, ¿cómo lo medimos también? Con mapas de calor. Eso también me ayudó muchísimo, con los mapas de calor nos dimos cuenta dónde hacían mucho scroll. Aunque hicimos shadowing, pues no es lo mismo que vayas viendo, bueno, sí vas viendo su dedo, pero sí cuentas el tiempo, ¿no?
Ujú. cuánto Sí. tarda, o sea, sí, cuántos scrolls hizo, si navegó donde no era, si terminó o no la tarea. Entonces, creo que más que un rediseño, realmente transformó la página en flujos que parecían que pequeños o con errores que no. Y también Ujú, algo que quisiera también comentar es que había muchos errores en los iconos. Entonces, eso mm, hacía que en los iconos y en el writing, en los copies. Entonces, eso hacía que la gente no entendiera cuál era realmente la tarea. O sea, de verdad estaban confundidos en si habían cuál era el paso B. Una vez que ujú, homologamos también esto, quedaron las cosas más claras en una pantalla principal donde tenía toda la información de la TMS. En esta pantalla tenían si tenía internet, dónde estuvo ubicada, si tenía, este, batería, si había, por ejemplo, si era un restaurante, si habían tenido descuentos o promociones. ujú, ujú. Entonces, ellos también esto también les ayuda y les beneficiaba a la empresa, porque había muchas terminales que aparecían en rojo, y a veces era solo porque los empleados, por ejemplo, en este caso del restaurante, no la conectaban, no la cargaban. Entonces, pues tú como dueño dices: "Oye, banco, te acabo de comprar una terminal para que pues, me eches la mano en esto, y veo que no me está dando resultados". Pero realmente no era el problema ni del banco, ni del dueño, sino de los empleados. Entonces, el hecho de que el banco tenga, a ver, esta terminal no está cargada y lleva medio día, pues entonces yo como banco ya puedo ir y decirte: "Oye, no está cargada, no, algo está pasando con tu terminal, pero yo estoy Sí, al claro. tanto de ella", ¿no? Este, Okey. Oye, y perdón que te interrumpa. De hecho, me parece muy interesante justo lo que me comentas. Estuvo muy bueno que me guiaras sobre el proceso y eso me da claridad de que eres muy buena resolviendo problemas. En ese sentido, digo, yo sé que igual ahorita es como un poquito largo. Yo vi tu proyecto en tu portafolio, pero como que de pronto no me quedan claras cuáles fueron las funciones o ¿cómo decirlo? El cómo trabajaste con los equipos, porque me comentabas que fue con stakeholders, product owners, Scrum Master, está muy bien. Pero una cosa que me gustaría saber, más allá de tu capacidad de resolver problemas, me queda que eres muy buena con eso. Me gustaría saber también cómo fue tu relación, por ejemplo, con los product owners y también con la parte de los desarrolladores. ¿Cómo fue que llevabas a cabo las propuestas o cómo te comunicabas con ellos? em, tenía dailies con mi compañera, con la UX UI. Ah, tenía dailies y tenía weeklies con los PO y con los stakeholders. Cada avance que nosotros el lunes les mandábamos, no les compartíamos nuestro daily y decíamos: "Esto es lo que vamos a hacer en esta semana, el viernes tenemos que entregar estos resultados". Entonces, el viernes, literal, nuestras reuniones, por los puestos que ellos tenían, eran muy cortas, a veces eran de 10, 15 minutos. Entonces, literal, nuestras reuniones eran solo de esta pantalla pasamos a esta. Esos fueron los cambios, estos son los resultados. Con el diseñador gráfico y con los desarrolladores era algo como muy abierto, si teníamos como dudas en algunos flujos, teníamos un chat interno, entonces podíamos ponernos de acuerdo así de, oye, tengo una duda, en 15 minutos puedes, podemos, ¿no? Este, Ok. con la Scrum Master también era diario, casi diario, o sea, ella como que abría el daily, era como, ¿cómo están? Okey, ya vi lo que van a hacer hoy y ya. O sea, era como ella era la que Ujú, organizaba nuestras reuniones en general y precisamente con los stakeholders y con los POs. Ella era la que organizaba eso. Y con las entrevistas con el banco, ella también lo organizó en cuanto a calendario. ok. Y, pues, ya, o sea, creo que me preguntaste mi rol fue de UX UI designer. Ok. Ok, y este proyecto más o menos cuánto duró, más o menos como cuál fue el tiempo desde que entraste hasta que te documentaste y entregaste los procesos. ¿Cómo fue como el proceso del tiempo? ¿Cuántos meses? Para contrato duró, no sé, como un mes, tal vez, porque me pedían muchas cosas.
no sé si por tratarse de Estados Unidos, pero o porque estaba Oh, allá, pero me pedían como muchos papeles y por qué banco me iban a pagar y ese tipo de cosas. ok. Ya en el proyecto eran 4 meses, por Ujú, la complejidad que vimos, de que faltaban caminos y que todo lo que te acabo de comentar, logramos negociar casi 2 meses más con ellos, explicándole obviamente, en nuestras pruebas A/B les dijimos como: "Miren, tenemos esto, ¿no? O sea, nosotros no tenemos problema de rediseñarlo, sin embargo, vemos que hay estos errores y que pueden afectar a la larga, lo que les decía, ¿no? El pensamiento estratégico a la larga va a afectar en la toma de decisiones. Si ahorita están tardando tanto tiempo, claro. se van a tardar más, ¿no? O el hecho de que tengan tantos iconos, nosotros ya sabemos cómo es el icono de guardar, ¿no? De adjuntar un archivo, que ese Ujú, tipo de confusiones va a hacer que a la larga ustedes tengan que invertir más, porque ellos ya habían contratado un diseñador gráfico para que hiciera esto, se dieron cuenta que necesitaban un ujú, diseñador UX UI. Entonces, nosotros mm, nos fuimos como por ahí y se lo habían dado también a unos desarrolladores para que lo diseñaran. Entonces, pues ya estaba muy manoseado ese proyecto, ¿no? Ya había mucho de todo. sí, Entonces, nos fuimos por eso, negociamos 2 meses más, lo aceptaron, obviamente me pagaron más por esos meses y, ok. pues, así. Oye, súper bien. De hecho, nada más un poquito como para ser conscientes del tiempo, nos quedan 7 minutos en esta entrevista. Me queda claro que lo hiciste ahora sí que como de principio a fin. Pienso que fue una solución muy buena, pero también me gustaría saber un poquito cómo la parte del research, por ejemplo, esa me llama la atención. ¿Tú la propusiste o tenían un equipo para eso? ¿Tú llevaste a cabo el research? O sea, ¿qué tanto hiciste de todo el proceso que me comentas respecto a temas de UX UI? A nosotros solo nos dieron literal documentación para entender el negocio, nos dijeron cuántos eran los socios, qué era lo que buscaba, para qué querían la aplicación, cuál era el fin, cuál era la propuesta de valor, y fue como literal nosotros entender y empatizar con el negocio. Y mi compañera y yo hicimos todo el UX. No nadie o no hubo otro equipo, otras personas que nos ayudaran con eso. Lo definimos también, pues, por el tiempo que teníamos y porque por ser banco podíamos ocupar otra metodología por el tiempo, como doble Okey. diamante quizá, para entender el problema, pero, Ujú. por ser banco y por tratarse de que ya tenían información muy delicada en ella, por eso decidimos ocupar metodología de design thinking y, pues, justo, o sea, matriz de priorización, la ideación, prácticamente nos movimos casi por el tiempo. Sí, claro. Oh, y es súper válido porque de hecho eso es una cosa que me llama mucho la atención. Acá en la posición a la que justo estás aplicando, pues hay veces en que, y yo creo que también es algo muy común en las empresas, el tiempo es más importante y hay veces en que simplemente te piden, oye, tienes que entregar esto en 2 semanas. Solamente a lo mejor un boceto, una prueba, porque alguien en alguna otra posición más arriba lo pidió. Bueno, ni modo, hay que hacerlo. Entonces sabemos que no siempre es un proceso perfecto y eso me agrada mucho de lo que estás haciendo, porque quiere decir que te sabes adaptar para procesos largos y para procesos cortos. Así que bien ahí. Em, para cerrar estos 4 minutitos que nos faltan, ¿tienes alguna duda sobre la posición? Sí, me gustaría saber, quién es el equipo, si hay otros UX, si por ejemplo, en mi caso, ¿tendría contacto con los desarrolladores o si tengo que entregarle mi proyecto a otra persona o sería con alguien en especial? Ok, buena pregunta. Sí, lo que pasa es que ahorita el equipo está un poquito dividido porque hace 6 meses aproximadamente despidieron al equipo de research. O sea, literalmente hemos tenido que sobrevivir con lo que ya sabíamos. No estamos haciendo tanto research, pero ya tenemos información, grabaciones, etcétera. Entonces, con base en eso, estamos sacando un poquito de insights para los proyectos.
El tema de diseño, bueno, en el equipo somos 8 diseñadores. Es un equipo que ya tiene una cultura de diseño un poquito más madura. Pues en este caso yo soy el lead, así que los demás diseñadores tenemos dos senior y 5 junior. Y básicamente pues nos están ayudando con todo el proceso. La parte de cómo se maneja con desarrollo, pues bueno, son llamadas en donde se suele tener una comunicación desde el inicio para poder saber cuáles son los constraints o los límites técnicos, ya que ya hay componentes establecidos en la plataforma, así que no siempre es necesario crear cosas desde cero. Por esa parte, hay un design system, o sea, ya están como que las cosas estructuradas y la forma en cómo la forma de trabajo sería más o menos como ya las has estado manejando. Cuestión de estar llamando o teniendo contacto con los product owners, los stakeholders, y a partir de ahí empezar a proponer, porque lo principal es proponer rápido. Y a partir de ahí Ok, recibir feedback y no necesitamos hacer un proyecto perfecto, sino rápido. Entonces, más o menos así es como se maneja esa parte de los equipos. De pronto vas a toparte con gente que está en otro equipo, vas a tener que hablar un poquito con otros stakeholders. Entonces, es muy variable y depende mucho de lo que nos vayan pidiendo, pero no sé si respondí tu pregunta. sí. ¿Ok? ¿Tienes alguna otra duda? Nos quedan 3 minutos para la entrevista. Pues no, creo que no sé, creo que no tengo más. ¿Ok? Bueno. Oye, pues me dio muchísimo gusto, lo vamos a analizar. Me gustó mucho tu propuesta, lo que estás haciendo. Sin embargo, pues bueno, no nada más depende de mí, sino que lo tengo que rebotar con el equipo y te estamos informando al respecto. Bueno, Ah, pues me dio muchísimo antes de gusto antes de que conocerte. se olviden, sí, ¿en cuánto tiempo más o menos me avisarían si pasé o no? Ok, yo pienso que no pasa de Eso esta y semana. okey, ¿y cuántos filtros son también? Esa es una buena pregunta. A veces son 2 entrevistas, a veces son 5, depende mucho de la urgencia. Para este caso, yo diría que sí nos surge un poquito, así que puede ser que tengas una entrevista más para conocer al equipo y a partir de ahí, en dado caso de que pases, ya estarían poniéndose en contacto contigo para, cerrar la posición. Okey, perfecto. ¿Ok? Bueno, pues nos Bueno, ponemos entonces gracias. en contacto y muchas gracias por todo. Nos vemos, un Gracias. gusto. Bye, igualmente, bye. Pausa. Obviamente no terminamos la llamada, ¿no? Nada más era como un poquito el juego. Ok, bueno, ahora sí, nos extendimos un poquito más, pero está bien. Algunas cositas. Número uno, yo sé que este fue un ejercicio completamente abierto, sabemos que estábamos improvisando, pero voy a decir algunas de mis impresiones y cositas que pienso que se podrían mejorar, porque sabemos que al 100%, pues no fue una entrevista, no, nos extendimos un poquito con el tiempo y pues pudieron haberse surgido otras cosas, ¿no? Pero primero que todo, una cosa que me gustaría mencionar, que muy puntual, cosa que hiciste bien y cosa que podrías mejorar. Algo que hiciste muy bien fue mencionar cuál fue el proceso de cómo fuiste detallando justamente, pues cómo pasaste, ¿no? Desde conocer al proyecto hasta cómo hiciste la síntesis, cómo fuiste analizando, midiendo, todo eso está muy bien. Pero ya me di cuenta a qué se referían cuando te comentaban la parte del storytelling. Porque con el storytelling, básicamente lo que podrías mejorar es decir desde un inicio qué fue lo que conseguiste, o sea, qué hiciste, qué conseguiste, y a partir de ahí justamente preguntar, oye, ¿tienes más preguntas? Tú no me Okey, preguntaste, no me preguntaste, o sea, haz de cuenta que tú te agarraste hablando y digo, no está necesariamente mal, pero muchas veces hacemos eso por nerviosismo en las entrevistas. Entonces, este es un espacio seguro, no pasa nada. El feedback es, yo pienso que podrías mejorar si al inicio de la presentación dices las cosas de una forma un poquito más concreta. Por ejemplo, hola, soy Miriam, tengo tanta experiencia en diseño. No necesariamente menciones que vienes de otro lado porque desde ahí me dio a entender de que, pues, ¿qué haces aquí en esta posición de UX? Porque yo no estoy buscando a alguien de mercadotecnia. Entonces, simplemente es cuestión de okey, storytelling. A lo mejor mencionas directamente, tengo tanta experiencia en UX y he trabajado con bancos en la industria financiera, en la industria tal, y pues el proyecto más grande, ¿no? El proyecto más grande que tuve fue con Banorte, por decir algo. Ese es mi mejor proyecto
y pues en este momento estoy buscando una posición full time para, no sé, para crecer y para ayudarlos con mis habilidades en diseño, por decir algo. Y ya, Ujú. o sea, un pitch muy directo. A partir de ahí, podrías justamente dar pauta a la conversación. ¿Tienes alguna duda? Y ya yo te diría, oye, sí, fíjate que me interesa eso del proyecto que me dijiste. Y ya empezamos a platicar y lo que te decía justamente de, oye, ¿podrías explicar más el proyecto? Pero como al inicio te extendiste un poco con la parte del pitch, porque empezaste con el tema de mercadotecnia. A partir de ahí fue de que hiciste UX para el equipo de la TAM en Liverpool, otras empresas, y luego me empezaste a hablar un poquito también, bueno, antes me hablaste sobre que te gusta la psicología, que también tienes ahí temas con la familia, de que es de familia el gusto por la psicología. Entonces, está muy bien, pero como una introducción, creo que fue algo extenso y de pronto me perdí. Entonces yo estaba también aquí tomando notas. Generalmente cuando uno hace la entrevista, aunque no se diga y no se sepa, pues obviamente se toman notas, ¿no? Se guarda, se graba la Ujú. sesión, se toman notitas. Entonces te estoy poniendo atención, pero también estoy tomando notas de lo más relevante. De todas las notas que tomé, justamente muchas van sobre el proceso, pero también son cositas de pronto de como que estaba tratando de articular lo que me estabas explicando. Entonces, número uno, el feedback va sobre el pitch inicial, de quién Okey, eres, qué fue lo que lograste, o cuánta experiencia tienes, qué fue lo que lograste, y pues básicamente qué es lo que estás buscando, ¿no? En la posición. okey. Estoy buscando un empleo, pues en donde pueda desarrollarme durante los próximos años, aunque no sea cierto, porque hay veces en que uno dice, voy a durar un año. Tú di que estás ahí para largo plazo, porque eso les gusta. Es parte del juego. Tienes que decir Ujú. las mismas palabras que siempre se recomiendan. Estoy aquí porque quiero crecer, desarrollarme. Durante los siguientes 5 años me veo en esta posición, no sé, Okey, pero muy concreta. Después de eso, ya, okey, ¿tienes alguna duda? Te explico, bueno, fíjate que, me gustaría saber más de ese proyecto que propones, y ese proyecto yo creo que lo explicaste bien, pero también le podrías meter un poquito más de storytelling, porque okey. empezaste a explicar Banorte. La propuesta de valor era que agilizaran los procesos. Teníamos 4 meses para hacerlo. De hecho, sí lo habías mencionado y como me perdí, al final te pregunté en cuánto tiempo, porque de pronto se me fue. Y lo Okey. estamos haciendo en tiempo real. O sea, no te estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Lo que te estoy diciendo es que de pronto se pierden ciertos datos y a lo mejor era como que, ¿cuánto tiempo fue? 4 meses, perfecto, sí lo mencionaste. Pero mencionaste lo de la propuesta de valor. Eh, Hay veces en que cuando se menciona el proyecto, no es tan necesario que menciones cuál era la propuesta del negocio o de la empresa, sino más bien como cuál fue el problema y cómo y cómo lo resolviste o cuál fue el resultado. Una sugerencia de qué podrías decir en esta parte sería, más o menos con lo que entendí, igual le voy a decir Ujú. una tontería, pero a grandes rasgos podrías decir, el proyecto era para Banorte, un banco con cientos de miles de usuarios en México, uno de los bancos más importantes. El problema que tenían era que el proyecto, había muchas fricciones en el proceso, tanto del lado del cliente como del modelo de negocio. Y luego dices un desglose de 3 puntos. La información no estaba clara, los documentos, la forma de analizar datos era bastante pesada y difícil, y otra cosa. Así, o sea, sin necesidad de que lo extiendas demasiado. Okey. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuáles eran como las 3 principales implicaciones? ¿No? No había buena experiencia, bla, bla, bla. ¿Y qué fue lo que resultó de ese proyecto? Y entonces rediseñamos una aplicación, que contemplaba la parte del cliente y la parte interna para mejorar los procesos, eliminar fricciones y aumentar los ingresos de la compañía. Entonces, Okey. puede sonar un poco abstracto, muy general y muy como lo que siempre se dice, pero es una buena introducción, porque así ya me pusiste en contexto de qué hiciste y qué se logró con eso, o cuál era el objetivo. Si mencionas los objetivos financieros, aunque no tengas una métrica como tal, es algo muy bueno, porque a mí me da a entender que sí viste como el tema del negocio. Me queda claro, porque sí lo explicaste ya después, pero como lo explicaste entre un poquito como una cosa y luego otra, creo que hubiera sido bueno decirlo desde el inicio. Y Okey.
De ahí en más, creo que simplemente es eso, storytelling, ir puliendo un poquito el cómo dices las cosas de lo general a lo particular. Y ya por último, el tema de las preguntas. Bueno, perdón. ¿Cómo te comunicabas con el equipo cuando te lo pregunté y el tiempo del proyecto? Estuvo muy bien, o sea, la verdad es que sí lo explicaste, pero también creo que sí te extendiste un poquito más. Por ejemplo, el tema de cómo te comunicabas con los product owners, stakeholders. Me dijiste que tenían un daily con los desarrolladores. Hasta ahí creo que estuvo bien. Tiempo del proyecto, me mencionabas que fue como 4 meses, luego lo negociaron, luego hicieron otras pruebas A/B y otras cositas que a lo mejor eran como que más allá de la respuesta. Okey. Entonces, a lo mejor ser un poquito más concreta también con eso. Yo sé que suena raro porque a lo mejor me estoy clavando yo mucho con detalles y no estoy siendo tan concreto, pero es por el feedback, porque Ujú. generalmente nadie te da este feedback tan preciso. Así que bueno, ya casi terminamos. Ya. Eh, y cuando hablas del research, justamente, tú hiciste el research, cómo conseguiste la información. Eso me pareció muy interesante, porque si tú hiciste el research, quiere decir que no era un equipo tan grande, a pesar de que hubo varios equipos implicados. El equipo de diseño puede ser que como era muy reducido, muchos flujos, muchas cosas, obviamente no se prioriza tanto la parte del research, pero sí es necesaria, porque generalmente las empresas no le meten tanto al research. Lo que yo te comenté sobre de que, oye, acababan de despedir al equipo de research, es algo que sí pasó, así que no hace 6 meses, pero es algo que sí pasó, así que bueno, sí, sí pasa. Sin embargo, cuando tienes ya información o alguna documentación adicional, eso es muy bueno. Así que yo creo que es un buen punto para mencionarlo al inicio de toda tu narrativa. Oye, yo soy Miriam, te presentas, te explico sobre el proyecto, el problema era este, resolvimos esto, y a lo mejor puedes mencionar 3 puntos principales, ¿no? Nosotros realizamos esfuerzos de research y utilizamos design thinking para pasar desde la síntesis de la información hasta pantallas y después los medimos con A/B testing y analítica en el sitio web. O sea, con eso ya me explicaste como a grandes rasgos cuál era el proyecto y ya después te puedo preguntar más cosas. Entonces, hasta ahí creo que está súper bien. Nada más tema de pulir un poquito la narrativa, un poquito esa parte y hacer más preguntas. Okey. Porque al final me preguntaste, oye, ¿y cuánto tiempo va a tardar el tema de entrar, ¿no? Como el proyecto, cuál es el tamaño del equipo. Creo que también podrías haber preguntado a quién le voy a reportar, porque hay veces en que la persona que te entrevista no es la misma que con la que vas a trabajar. Generalmente sí, pero es buena idea también preguntar, bueno, me vas a reportar a mí, pero también te vas a comunicar directamente con la product manager principal del equipo, ¿no? Por decir algo. Entonces, eso es algo que también te deja bien en entrevistas, preguntar a quién le vas a reportar, el tema de cómo está estructurado el equipo está bien, porque también te da una idea de la madurez del equipo. Yo te comentaba que eran 8 diseñadores, porque ahí lo dije por decirlo. La realidad es que el equipo en el que estoy ahorita está más reducido, pero en el anterior sí eran como 20 diseñadores, así que siempre varía. ¿Y qué más? Y pues ya digo, en general creo que es eso el feedback que te podría dar a grandes rasgos. Estuvo muy bien. Solamente es cuestión de detallar cómo articulas la información y dejar Okey. hablar más a la persona que te está entrevistando. No necesariamente porque no me hayas dejado hablar. Si te fijas, yo te dejé hablar, pero hay otros leads o hay otros hiring managers que se ponen más mamoncitos, entre comillas, ¿no? Porque sí hay unos mamones, pero hay otros que se ven mamones por tema de tiempo y te dicen, ok, oye, y te interrumpen, ¿no? Oye, perdón, como que no me quedó muy claro, ¿me podrías repetir? Y como que te cortan así en seco. Y de que, oye, pero espérate, no te estoy entendiendo, ¿qué hiciste? Y ahí es cuando dices, ay, güey, y como que surgen los nervios. No te preocupes, es normal. Entonces, sí, eso, simplemente manejar en una mejor narrativa y preguntar, ¿tienes más dudas? Yo diría que es eso. Y pues sobre lo mismo, ahora sí, tampoco me quiero extender demasiado. ¿Tienes alguna otra duda, alguna pregunta en general antes de terminar ahora sí la sesión del día de hoy? Este, pues no, o sea, realmente en esta entrevista me sentí como que muy en la de ayer, me sentí muy retada porque nunca me habían dicho 30 minutos y literal te
te pongo el timing de 1 minuto para presentarte. Entonces, todo el pitch que yo tenía de quién soy, qué hago, en ese momento fue como, ¡pum! O sea, fue como, sí, ¿no? O sea, 1 minuto y en mi cabeza yo creo que dije muchísimo menos de lo que te dije a ti ahorita, ni Mm, siquiera me extendí tanto, y sí, hubo algunas cosas que ya me habían comentado, que necesito como que transmitir más como qué resultados di. Y mm, algo también que me decían es que, cuando me estaban haciendo cuando estaban preparando los de BBVA para hacer la entrevista con las personas que me iban a entrevistar, era que, digo, igual se los quiero compartir, era que me decían: "No, que no te imponga el nombre de la empresa". O sea, el nombre que sea, que no te imponga. No sientas nervios de decirlo. Entonces, creo que eso también como que me quedé con eso. Yo, okey, sí, si lo hago, pues está bien, si paso, no, pero el hecho de que haya llegado hasta aquí, porque no es la primera vez que postulo para BBVA, es como la segunda o la tercera, pero nunca había llegado tan lejos, nunca había llegado tan rápido y además, pues fue así como de: "Ya, mañana la entrevista", o sea, ya no tienes más tiempo. Literal, solo tuve el fin de semana como que para refrescar, porque lo que ellos me decían es como: "¿Les gustó tu perfil? No sabemos para qué posición, sabemos que es Mid para UX, pero, no sabemos exactamente que en qué proyecto. Nosotros nos dijeron: "¿Les gusta tu perfil para un proyecto en especial? No tenemos más información. Entonces, prepárate porque pueden preguntarte de cualquier proyecto". Entonces, refrescar como, pues claro, yo no sabía, yo siempre tienes preparado un proyecto, ¿no? sí. Pero esta vez tuve que como que repasar y dije: "¿Qué tal si me preguntan de otro?". Y yo aquí bien estudiada con este. Sí, sí, sí pasa. Okey, bueno, pues, pues muchas felicidades. La verdad es que sí es un proceso arduo, sobre todo porque hay veces en que son un chingo de entrevistas y genuinamente pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser ahora sí que es muy variable. Así Sí. que felicidades. Nada más un último detalle para la gente que todavía nos está escuchando y para que se quede también en la grabación. Hay una cosa que me hubiera gustado que hiciéramos también el día de hoy. No sé si fue creo que no era tan necesaria, pero hay veces en que te hablan de que: "Oye, platícame sobre tu última experiencia laboral, pero en inglés". Entonces, no sé si aquí el inglés haya sido un requisito, lo quise manejar en español como para hacerlo más directo, sobre todo porque es un grupo para, que gente que estamos en español, pero sí te lo llegan a preguntar, sobre todo para posiciones que son remotas. ¿En algún momento te preguntaron: "Oye, explícamelo en inglés", o "¿Cómo andas en inglés?", para esta posición? BBVA no, para esta empresa de Inside One sí, postulé Mm, también para Bosch y sí, ellos obviamente no me preguntan desde antes, ¿no? O sea, me dicen: "Oye, vi que tienes tanto nivel de inglés, ¿podemos empezar la entrevista ahorita en inglés?". Y sí, explícame tus proyectos. Entonces, ya. también eso, prepararlo en inglés, este, tener portafolio en inglés también, sí ayuda bastante. Sí, 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 el currículum, todo. Okey, bueno, pues, pues nada más, eran como las observaciones, tenía esa duda. En otros ejercicios, igual, otras personas que se quieran sumar. Ahorita estamos probando dinámicas, ¿no? Pero sí estaría bueno también ver, okey, bueno, ahora tú explícame en inglés y empezar a hablar, yo ya luego en la grabación la subtitulo. En fin, o sea, podemos hacer muchas cosas. No me extiendo más, equipo, muchas gracias por quedarse. Yo sé que esto fue un poquito más extenso. Ahora sí que estamos probando. Yo trataré de que siempre sea 1 hora, pero bueno, aquí creo que había mucho feedback por tocar. Fueron demasiadas cosas para una sola llamada. Así que espero que si tienen dudas, vean esta grabación, repásenla. La voy a subir a YouTube y también a el grupo de, digo, como todas las llamadas gratuitas que estamos haciendo. Salvo que Miriam nos diga que a lo mejor no le guste. No, no sé, tú nos dices, Miriam. Pero bueno, pues de mi parte sería todo y pues lo estamos checando lo demás offline. Muchas gracias. Nos vemos. Alguien levantó la mano, creo. Perdón, perdón. No, como no estaba viendo la pantalla, estaba viendo la cámara. Sí, ¿quién tiene una duda? Sí, yo tengo una duda. Hola, buenas noches, soy Gabriela. Bueno, Pero no sé si igual quieras o prefieras que mejor la deje en School. no, adelante, la puedes decir. Sí, bueno, es así muy puntual. Por ejemplo, ahorita que escuchaba el pitch de
de Miriam, me llamó la atención algo con lo que al mismo tiempo me identifiqué, y es que, por ejemplo, cuando ella habla de todo su proceso, se refiere mucho a como hicimos, descubrimos, entonces creamos así, o propusimos, o sea, habla en plural, ¿no? O sea, se entiende que estaba trabajando en un equipo, y también por esto como que no queda muy claro cuál fue su rol específico. Y es algo que a mí también me llega a pasar porque, pues digamos, yo estoy todavía en un nivel junior y hasta ahorita no he tenido como esta experiencia de tomar yo sola un proyecto donde sí yo pueda decir, ah, pues yo tomé los documentos y yo hice y yo desarrollé, definí y propuse, ¿no? Entonces, aquí quería preguntarte justo esto, o sea, porque sí en algún momento he recibido como este feedback de habla en primera persona, ¿no? Pero a veces pasa que uno dice, yo hice, yo presenté y todo, y ya después, porque sí me ha pasado que me pregunten puntualmente, bueno, ¿y cuál fue tu rol específicamente en este proyecto, ¿no? ¿En qué etapa estuviste tú? Y entonces ahí me toca, pues sí, decir la verdad, como de, bueno, yo estaba integrada en un equipo de 3, donde a lo mejor todas estuvimos como end to end, ¿no? O todos estuvimos. Entonces, ahí como qué tip nos puedes dar, qué es como lo más recomendable o cómo, de qué manera podemos mejorar esta parte del storytelling. Ok. Gran pregunta y sí es algo que es bastante común, sobre todo porque también, si observaron, también le hice esta pregunta a Miriam. Llegó un punto en el que sí me platicó, ok, bueno, hicimos esto y justo le comentaba, ¿qué hiciste tú en el proyecto? ¿Cuáles fueron los alcances? ¿Hiciste el research? Te entiendo perfecto. Lo que podrías hacer es decir tal cual, ¿qué fue lo que se hizo a nivel general? Como le decía Miriam, em, ¿cuál era el problema, la solución y 3 puntos de mejora o 3 puntos de lo que terminaron haciendo como para establecer el encuadre, ¿no? En eso te tardas a lo mejor 1 minuto, 2 minutos. Entonces, mencionas eso y ya después le dices, lo que yo hice en el equipo fue este proceso y este proceso. Y ya lo empiezas a decir un poquito más puntual. Si no, lo puedes decir cuando te lo pregunten porque probablemente te lo van a preguntar. Así que es un poquito como lo mismo. Menciona tal cual lo que hiciste, pero trata de decirlo como por puntos. Un ejemplo, en mi caso, algo que sí pasó cuando entré a este equipo de PayPal, bueno, a otro equipo en el que estaba antes, me preguntaron justamente, oye, y tengo dudas sobre el proceso del design system, cómo es que hacías componentes, cómo es que manejabas esa parte. Y ya lo que le tenía que decir era, bueno, lo que pasa es que se detecta un caso de uso de qué componente se va a utilizar. Eso lo hace el equipo específicamente de UX. Yo estaba en el equipo de UI. Por lo tanto, toda la parte de la definición de cuáles eran los requisitos para la parte visual y de los componentes, eso ya era algo que yo no tenía tanta visibilidad. Y se vale decir eso, se vale decir, yo no tenía visibilidad porque el equipo era responsable de esos procesos. Sin embargo, a mí me pasaban esto, yo esto lo validaba con el equipo de desarrollo y a partir de aquí definíamos qué ya existía en el design system, algún componente que ya existiera y si no, había que crearlo. Con eso, entonces, si empiezas a decir un poquito como, ¿qué fue lo que hiciste? Y ya si te pregunta más a detalle, explicas un poquito más, pudiera ayudar a entender, ok, esta persona sí entiendo que tiene claro cuáles fueron esas cositas que hizo, pero no necesariamente me lo sueltas todo al inicio. Es más como ir de lo general a lo particular. No sé Buenísimo, si me muchas explico. gracias. Sí, 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 totalmente. Gracias, Isaac. Ok, por nada. Y bueno, reiterando, justo todas estas cosas son práctica, son práctica. Yo sé que puede ser un poquito difícil al inicio porque dices, híjole, ¿qué voy a decir? Luego ganan los nervios. Es completamente normal. La única forma en la que se es mejor en entrevistas es teniendo entrevistas. Así que como tip final, si de pronto les hablan, pero ustedes ya tienen procesos, o ustedes ya están en un trabajo, puede ser. Hay veces en que es bueno tomar la entrevista simplemente para mantenerte afilada y decir, ok, ahora lo hice mejor, pido feedback y tienes la ventaja de que pues ya no tienes los nervios de que tienes que estar sobreviviendo porque a lo mejor ya tienes un trabajo, ¿no? Pero es bueno de pronto también estar tomando entrevistas porque es la única forma de mejorar. Entonces, si de pronto hay una posición que digas, ay, como que de plano no sé si me gustaría, toma la entrevista, porque eso también te puede ayudar a seguir practicando.
Y bueno, pues ahora sí, ¿hay alguna última duda? De todos modos ya nos extendimos. ¿Hay alguna última duda? Si no, lo checamos el jueves. Muchas Bueno, gracias. bueno, parece que está todo en orden, así que les deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias y nos vemos el jueves en el ejercicio de cómo crear un case study desde cero. En ese momento solamente nos vamos a enfocar ahí, no le vamos a meter otra dinámica para poder durar una hora. Nos vemos, hasta luego. Chao. Bye. Gracias. Bye.